nos va a revelar a Cristo a través de su palabra, nos va a dar testimonio del poder y la gloria de Dios, de lo que Dios hizo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh mi Dios, te pedimos que seas tú, Padre, hablando en nuestras vidas, conociéndote un poco más, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, porque solamente tú es el Espíritu Santo, Padre, es el que te conoce a ti, Padre, y a través de él, Padre, nos dará a conocer, Padre, la verdad, nos dará a conocer lo que es la vida, Señor, en Cristo Jesús, en tu palabra, oh mi Dios. Bendice, Padre, el servicio, bendice tu palabra, bendice, Padre, nuestras vidas. Estamos aquí, Padre, para una vez más, dándote la gloria y honra, Padre, agradeciéndote, oh Espíritu Santo. Amén. Te damos el Aleluya. lugar. Yo me hago a un lado, oh mi Dios, pon ese carbón encendido en mis labios. Que esos ríos de agua viva fluyan, Padre, que tu palabra viva, Aleluya. Padre, nos edifique, Padre, redarguye nuestros corazones, y nos viene a entender que necesitamos más de ti, más conocerte, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, oh Espíritu Santo. Amén. Amén. Dile la gloria y honra a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Bueno, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Se pueden sentar. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios 6:18. El tema es conociendo al Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, hermanos. Ya conocemos a Cristo. Amén. Ya conocemos que hay un Dios, pero ahora necesitamos aceptar, necesitamos que Dios mande a su Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya. Amén. Nos muestre, nos revele a Cristo. Amén. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. El tema es conociendo al Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando nosotros tenemos que hablar a Dios, tenemos que orar. La oración es hablar con Dios, hermano, es hablar como ahorita yo les estoy hablando, hablar con Él. En todo momento, dale la gloria, dale gracias, amén, por lo que te da, por lo que te está pasando. El Señor está allí. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y hablando dice que con toda oración y súplica en el Espíritu, quiere decir, hermano, que tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano, hermana? Para que el Espíritu Santo te enseñe a orar, te ayude a orar. Él es el que intercede, gloria al Señor. Y Él es que nos va a ayudar, porque nosotros no sabemos orar. Dice, y velando en ello, con toda perseverancia. Todo el tiempo tenemos que estar velando, todo el tiempo tenemos que estar, aleluya, con perseverancia, buscando la presencia de Dios, aleluya. Buscando, aleluya, gloria al Señor, su majestad, amén. Amén. El favor de Dios y súplica por todos los santos. Quiere decir, hermanos, que también oren por nuestros pastores, oren por los hermanos, oren por los vecinos, oren por, aleluya, gloria al Señor, por todas aquellas personas que Dios pone, gloria al Señor. Ahí el libro de Efesios dice que tenemos que tener una relación, dice que tenemos que orar, perseverar en la oración, hablar con Dios en todo el tiempo. Pero también en Romanos dice en el capítulo 8, versículo 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Y cuáles son las debilidades? Las debilidades, hermano, es de que nosotros no sabemos orar, no sabemos, aleluya, gloria a Dios. Tenemos muchas pruebas, muchas luchas, pero también tenemos muchas debilidades. Pero el mismo Espíritu Santo de Dios, hermano, te va a ayudar, aleluya, gloria a Dios, en nuestras debilidades. Nos va a ayudar en nuestras necesidades, amén. E incluso en la forma de orar, dice que nos va a ayudar. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Cómo? No sabemos orar, hermano, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Él está esperando a que tú le busques. Él está esperando a que tú, Señor,
enséñame a orar, el Señor, muéstrame, Padre, y tú tienes que buscarle a Él, porque Él es el que está en este lugar. Dice en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas que el que escudriña, dice, los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe, hermanos, cuál es la intención del Espíritu. Amén. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso Dios mandó a su Espíritu Santo. Jesucristo cuando vino, Él tuvo un propósito grande. Él dio su vida por ti, por mí. En esa cruz entregó su vida. ¿Para qué? Para que todo el mundo sea salvo. Dice la palabra de Dios que Él no vino a condenar al mundo. Él vino a dar su vida para que sean salvos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que aquel que confiesa, aquel que le crea, aquel que lo acepte, aquel que se arrepiente, el que cree en mí, dice el Señor, es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y ser salvo, tú y toda tu casa. Y es una promesa grande, hermanos, la vida eterna. Amén. Dios nos ama, Dios quiere que todos seamos salvos, pero tenemos que arrepentirnos. Y el mismo Espíritu es el que nos enseña, hermanos. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Jesús vino a hacer, todo lo que Jesús habló. El Espíritu Santo, hermanos, aleluya, gloria a Dios, en quien el Padre, dice, envía en el nombre de Jesús, Él nos enseña todas las cosas, nos va a recordar. Por eso necesitamos nosotros, hermanos, leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos recuerde lo que Dios habló, lo que Jesús hizo, amén, y dé testimonio. El Espíritu Santo, muchos lo tienen como una fuerza activa, como la paloma, como el aceite, como el agua. Esas son representaciones. Las representaciones están en la Biblia, pero el Padre dice, aleluya, gloria a Dios, Él es la tercera persona. Yo lo considero una tercera persona, ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él, gloria a Dios, dice que y en Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el que nos ayuda. No está diciendo que es una fuerza. Él nos va a dar la fuerza, la fortaleza. Amén. Amén. Nos ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Cuando dice que intercede, se está refiriendo que Él es una persona. Es una tercera persona de la deidad. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Es el Santo del Santo. Aleluya, gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios. Porque conforme la voluntad de Dios, dice, intercede por los santos. Dice en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que yo los he dicho. Y dice en Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy todos los cristianos en día, hermano, hermana, necesita conocer la palabra de Dios. Este es un libro, fue escrito por hombres santos, inspirado por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Cuando tú le das el lugar, le das la importancia y empiezas a conocer a Dios a través de su palabra. Pero necesitas conocer al Espíritu Santo también. ¿Para qué? Para que te revele, para que te enseñe, para que te instruya y para que te muestre a Cristo, para que te muestre a Dios. Dice él, gloria a Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, hermanos, estos son hijos de Dios. Todo cristiano tiene que tener una relación, una intimidad con el Espíritu Santo y se tienen que dejar guiar por el Espíritu Santo. Muchos quieren predicar, muchos quieren ser pastores, quieren ser esto, aquello, pero el llamado lo da Dios. El llamado y el ministerio lo da Dios. También incluso los dones, el don de sanidad, de milagros. Muchos declaran la palabra y la declaración en forma positiva y piensan que Dios lo va a hacer. No, tiene que ser con dirección del Espíritu Santo. Amén. Muchos piensan que para todo la fe es ser positivo. La fe es Jesucristo. La fe surge al momento cuando Cristo viene al instante y Él hace la voluntad. Amén. Su voluntad perfecta. Y gloria a Dios. La fe es la plena confianza y seguridad de Dios. Y gloria al Señor. Pasen, hermanos. Dios les bendiga.
Acomódense por ahí. Y es Dios, hermanos, el que hace todo. Dios es el que nos enseña. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y hoy estamos conociendo al Espíritu Santo. Hoy estamos, aleluya, gloria a Dios, conociendo un poquito más de Dios. Y miren, gloria al Señor, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores que tienen bonita palabra. Y hay otros que, aleluya, gloria a Dios, hacen, pues ahora sí, se van mucho con la emoción. Y otros predicadores, hermanos, se van mucho por la economía, se van mucho mirando las cosas a conveniencia de ellos. Y no hablan conforme la palabra que el Espíritu Santo de Dios habla. Ellos están conforme a su voluntad. Les gusta un tema o porque dominan una palabra y la dan. No, hermanos. La palabra te va a edificar, te va a ayudar cuando viene de parte de Dios. Y el Señor me estaba dando una palabra muy hermosa, conociendo al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a conocer. Ya vimos Efesios 6:18, dice que orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia. Dice en Romanos 8:26-27, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda. Él es el que hace todo, hermanos. Nada más nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tenemos la palabra de Dios, si conocemos, si empezamos a leer su palabra, empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer a Cristo, empezamos a conocer al Espíritu Santo, y Él nos va a recordar conforme su palabra. Este libro es un libro sagrado, es la palabra de Dios, y esta es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. Dios no hace nada sin su palabra. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra, pero también tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya aceptamos a Cristo, hermanos, gloria al Señor, nos arrepentimos, gloria a Dios. Ya le dijimos, Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, manda tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me enseñe. Amén. Y Dios manda su Espíritu Santo, pero también tenemos que bautizarnos. ¿Para qué? Porque este es un mandamiento de parte de Dios, ser bautizados. Dice que Juan bautizaba el arrepentimiento. Dice, pero aquel que vean que viene con poder, es más fuerte que yo, es más grande, es más poderoso. Estaba hablando Juan de Jesucristo. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aceptar a Cristo para que mande a su Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para que seamos bautizados. Amén. Si no conocemos al Aleluya. Espíritu Santo, vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, manda tu Espíritu Santo. Pero tenemos que ser obedientes. Amén. Porque si somos obedientes a la palabra, si ponemos por obra sus mandamientos, sus decretos, Dios va a mandar a su Espíritu Santo. Amén. Y vamos a tener una relación. Decía una hermana, dice, nosotros para el Espíritu Santo es una fuerza activa, dice. Ella no cree que es la tercera persona. Es más, no cree en la deidad porque no viene a la Trinidad. Y Trinidad se habla porque son tres personas, pero es Dios, es uno. La palabra de Dios dice que es Dios uno. Amén. Así como el Padre y el Hijo es uno, nosotros con Cristo debemos de sernos uno. Así como nosotros con el Espíritu Santo tenemos que unirnos y ser una sola persona. Yo le decía a una persona, mira, está el Padre, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, está Jesucristo, Emmanuel, amén, Josué, está Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo también. Está el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu del Santo, Él es santo, amén. Y dice la palabra de Dios que los tres son uno y los tres dan testimonios, Amén. Y gloria al Señor. Le decía a una hermanita, a un hermano, nosotros, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo, por ejemplo, yo me llamo Policarpio, pero dentro de mí somos tres personas, es un cuerpo físico,
es carne. Amén. Pero dentro de mí hay un alma. Hay un alma, hermanos, gloria al Señor, que es el alma que Dios nos dio vida, un soplo de vida. Y Dios puso su espíritu. Amén. Tenemos un espíritu, aleluya, un alma y un espíritu. Y el espíritu le pertenece a Dios. Amén. Por eso cuando uno muere, el alma va donde tiene que ir, pero el espíritu se va con Dios porque Dios lo dio. Pero mira, gloria al Señor, te voy a decir, así es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios uno es. Dice la aleluya, gloria a Dios, en San Juan, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu de Jesucristo. Dice ahí mismo el libro de San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que dice que habrán de venir. Cuando Jesucristo vino, trajo la doctrina y decía, mi doctrina no es mía, sino de el que me envió. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así también, si nosotros hacemos cosas, si el hermano es carpintero, el hermano es tiene un trabajo, el niño va a aprender lo mismo, va a hacer lo que el Padre hace. Así también Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Amén. Nunca hizo su voluntad, hermanos. Nunca hizo su voluntad, la voluntad de Dios. Así también nosotros como cristianos tenemos que ser la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no nada más tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Cuando nosotros aprendemos la palabra, la ponemos por obra. Amén. Y tenemos que dar un buen testimonio. Dice la palabra de Dios que por sus frutos conoceré. Entonces, a un cristiano no lo van a conocer tanto por sus frutos. Ciertamente, te voy a decir algo. Sí te van a conocer por los frutos. ¿Qué fruto tienes? Si tienes amor, tienes misericordia. Pero a ti, como tú eres cristiano, como yo soy cristiano, nos van a conocer por nuestro amor. Cuando tú tienes amor, está el Padre. Dice, aquel que ama, está el Señor, está con Él. Pero aquel que no ama, aborrece. ¿Cómo puede decir que tiene al Padre? Mucho menos al Espíritu Santo, mucho menos a Jesús. Entonces, nosotros nos van a conocer por nuestro amor. Gloria al Señor. El Espíritu de santidad en Romanos 1:4 dice, habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne. Dice en el 4, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. El Espíritu Santo está hablando. Por la resurrección de entre los muertos. Cuando tú aceptas a Cristo, hermanos, tienes que decirle, Señor, manda tu Espíritu Santo. Tienes que esperar, tienes que buscarle. ¿Para qué? Para que Él te guíe, hermano. Para que Él sea tu mejor amigo. Amén. Y es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de Dios. Tiene muchos nombres el Espíritu Santo. Es la tercera persona y yo lo considero un amigo. Un amigo, ¿por qué? Porque he tenido intimidades y experiencias. Anoche Dios me estaba revelando en un sueño. Venía un león rugiente y tratando de comerme, de devorarme, pero yo me subía, brincaba a una altura y tenía mucho cuidado y no alcanzaba. Pero gloria al Señor, el Señor es el que me guarda, el Señor es el que me fortalece, Él es mi muralla, mi fortaleza. Amén. Pero aunque venga Satanás como un león rugiente, mira que Dios va a levantar bandera, hermano, Dios te va a proteger, Dios te va a cubrir. Y no te va a pasar nada. Cuando tú eres lleno de la presencia de Dios, dice que los demonios tiemblan. Cuando está la alabanza, la adoración, los demonios huyen. Amén. Amén. No resisten la presencia de Dios, hermanos. Y hemos tenido muchas experiencias en la iglesia allá en Poza Rica. Todos los días que hacemos servicio, hermanos, se manifiesta más la presencia de Dios. Y dan testimonio las niñas, las jóvenes que ven al Espíritu Santo. No lo ven completamente porque su rostro es resplandeciente, pero sí se deja mostrar cómo Él se mueve de un lugar a otro, cómo hay ángeles en ese lugar. Y la gente es llena de la presencia, la gente enferma es sanada, sin tocarles, hermanos. La gente es llena de la gloria, de la presencia de Dios. Por eso todos los cristianos ya aceptamos a Cristo, nos arrepentimos. Ya tenemos que pedirle a Dios que mande a su Espíritu Santo para que nos guíe, para que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Pero también necesitamos nosotros no nomás hacer su voluntad, sino también ser llenos. Todo cristiano tiene que ser lleno de la presencia de Dios.
Yo por eso invito a los pastores, a los líderes, a las otras congregaciones, vayan a la iglesia, hermanos, a recibir lo que Dios les va a dar. Dios va a llenarlos de su presencia. A veces uno no recibe la voluntad de Dios, la presencia, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, porque ya están llenos de un ego, ya están llenos de... Y empiezan a dudar, a cuestionar a Dios. Y será cierto, será de Dios, y esto, lo otro. Y empezamos a dudar, y dice la palabra de Dios a la gente que pone incredulidad, no obra el Señor. A veces no se realiza, pero aún así la gente que no pues, se cae, hermanos, recibe aún, se llena de la presencia de Dios. Y es un hermano, a mí me dolía mucho el corazón, y de repente me daba así, digo, Señor, será en mi cuerpo, pero yo trato de cuidarme. Digo, no, esto es alguien que Dios va a llevar para que oremos, y el Espíritu Santo va a interceder, y el Espíritu Santo lo va a sanar con poder. Y sí, llegó un hermanito, hermano Ubaldo, Dios lo bendiga donde esté. Y ya después nos muestra y nos dice el hermano, y empezamos a orar, y el Señor empezó a orar, y dice, ya me siento diferente, me siento como una pluma. Y dice, gloria al Señor, dan testimonio los hermanos. Y por eso necesitamos nosotros conocer al Espíritu Santo. Y dice Romanos 1:4, el Espíritu de santidad, hermanos. Dice, aleluya, gloria a Dios. Ahí nos habla, gloria al Señor, que fue declarado Hijo de Dios Jesucristo con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice el Espíritu de vida, también lo conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Recuerden que la ley, estábamos bajo la ley. Por eso se hicieron los mandamientos, por eso hubo muchos decretos, amén. Pero ahorita estamos bajo la gracia, amén. Estamos bajo, aleluya, gloria a Dios, el nuevo pacto que es Jesucristo. Ahora ya tenemos un abogado. Si pecas, hermanos, ¿quién se siente un abogado ante Dios? Entonces, hermano, pero eso quiere decir que no vayas y quieras pecar. No. Dios, Él nos perdona, hermanos. Él tiene misericordia, amén. Y es el nuevo pacto. Tenemos, si tú resbalas y caes, tenemos que pedirle, Señor, perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Y mira que Dios te perdona. Diario tenemos que reconciliarnos, hermano. Amén. Diario tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque fallamos. Fallamos con nuestras actitudes, fallamos en sueños, fallamos con una mentira piadosa, dicen algunos. Fallamos, hermano, incluso con una actitud. Viene alguien o viene una persona y te pide de comer, te pide una moneda y traes y no lo das. Tú dale, ya mañana Dios te va a proveer. Amén. Y gloria al Señor. Amén, aleluya. Y es el Señor el que bendice. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios lo que te enseña, hermanos, es que Él te va a dar todo. Los diezmos, las ofrendas ya está establecido. El diezmo es la 10ª parte, pero la ofrenda, hermanos, es un extra. Tú das algo más y das más del diezmo, te voy a decir. Cuando tú eres cristiano, tienes un corazón dadivoso, porque Dios es dadivoso. Y lo que Dios te enseña no es a que, aleluya, que quiera tu dinero, que quiera, no. Dios nos enseña a ser obedientes, a poner la palabra por obra, practicar la verdad, la justicia. Amén. Y más que nada te enseña a ser dadivoso, te enseña, aleluya, gloria al Señor. Así como Dios derramó su preciosa sangre, dio su vida por todos nosotros, un sacrificio grande. Todo lo dio a cambio de la comunión con Él, a través de la salvación, para que alcancemos salvación. Y Él pagó un gran precio, hermanos. Lo que Dios nos enseña es obediencia, a que seas dadivoso. No tanto el dinero, porque Dios es el dueño, no requiere nada de ti ni de mí. Lo que Dios quiere es nuestro corazón dispuesto. A eso se refiere. Porque luego muchos se meten, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. Hasta la fecha tenemos que seguir siendo personas dadivosas, bendecidas. Dice el Espíritu de vida en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Mira, gloria al Señor. Ahora estamos bajo la gracia, pero aún así la ley es buena, y la ley todavía se sigue tomando, se sigue, porque los mandamientos son los 10 mandamientos, hermano, y nadie puede cumplirlos, pero tenemos que esforzarnos en hacerlo. Amén. Pero Jesús lo resumió en 2,
los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo, dice, con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón. Amén. Con todo tu amor, a eso se refiere. Que pongas en primer lugar a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Tu prójimo es todos, hermanos, todos. Ama a tus enemigos, ama, gloria al Señor. Que no te canses de hacer el bien, que siempre, hermano, trates de un corazón dadivoso de buscarle. Y Dios va a poner personas, pero también el enemigo te va a poner. Y tú tienes que demostrarle tu amor, hermano, a todos. No hacer acepción de personas. Amén. No darle preferentismo a tu familia o a tus amistades. No. Si tienes, darle, hermano. Si tú puedes en tu corazón, no te preocupes. Dios te va a sustentar. Dios te va a bendecir grandemente. El Espíritu de Cristo en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, gloria a Dios lo que les estaba diciendo. Mas nosotros no vivimos, hermanos, según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, ¿se acuerdan aquel tiempo que muchos fueron bautizados? Cuando estuvo Jesús y después los apóstoles. Amén. Dicen, ¿y en qué fuiste bautizado? Y no conocían el Espíritu Santo. Y hoy en día muchos hablan, se vuelven, traen doctrinas y agarran los jesuitas, puro Jesús, y desechan el Antiguo Testamento, desechan todo. Y yo los bautizo en el nombre de Jesús. Espérate, Jesús dijo bien claramente, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pero también ahí habla Pedro, habla Pablo y habla los apóstoles que dijo que también, bautícenos en el nombre de Jesús. Pero ellos ya decían conforme Jesús lo había dicho. No porque nada más en el nombre de Jesús, no. Yo le decía a un hermano hace tiempo, porque él venía tratando de contender la palabra. Le digo, hermano, bueno, usted va a bautizar. Usted, el pastor lo eligió, lo llamó. ¿Cómo los va a bautizar, hermano? ¿En el nombre de quién o cómo? Dice, no, y empezó a dudar, porque quería nada más agarrarlo de Jesús. Recuerde lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos que ser imitadores y tenemos que ser no nada más oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Cómo lo va a bautizar, hermano? Y ya dice, no, pues en el nombre del Padre, del Hijo. Pero me lo dijo despacito. Pues ahí está la palabra, hermanos. En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas, hermano? Bueno, vamos a pedirle primeramente perdón a Dios, y que Dios mande a su Espíritu Santo ahorita que sea bautizado. Y mira, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no bautizaba, bautizaban los apóstoles, bautizaban los discípulos. Amén. Pero lo que Dios nos enseña, hermanos, Juan lo decía cuando fue bautizado Jesús. Yo los bautizo en el arrepentimiento de pecados, pero viene aquel que es más poderoso que yo, dice, que estuvo antes, que es ahorita y el que va a estar siempre. Amén. Él los va a bautizar en el nombre. ¿En el nombre de qué? Del Padre. Del Padre. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él pondrá las manos, dice, por eso nosotros cuando aceptamos a Cristo, hermanos, sin que seas bautizado en agua, el Espíritu Santo te bautiza. Esa es la primera experiencia que yo tuve cuando acepté a Cristo. Cuando acepté a Cristo, hermanos, me sentía